Eh, Queridos estudiantes, vamos a continuar con la explicación de este problema de la justificación del Estado, o con otras palabras, la cuestión de su legitimidad, lo cual se puede expresar mediante las siguientes preguntas. ¿Debería existir el Estado o estaríamos mejor sin Estado? En caso de que sí se justifique, ¿en base a qué? ¿Cuál sería la razón para que deberíamos tener el Estado? Vimos la respuesta del anarquista. Se dio dos razones en contra de esa propuesta y también analizamos o describí en qué consiste la respuesta del contractualista. Ahora voy a pasar a mencionar brevemente. eh, Lamentablemente no puedo desarrollar con mucho detalle estas, el, el análisis de estas tendencias, pero sí quiero que ustedes tengan una visión panorámica con lo principal de este debate. Bien, veamos qué dificultades hay en contra del contractualismo. Mencioné ahí a John Locke, pero sabemos que contemporáneamente, en el siglo anterior, tanto Rawls como Nozick adoptan una variante de esta concepción. De modo que no es solamente una idea que ha aparecido, está presente desde la antigüedad y que ha reaparecido, ha sido reactualizada en, en la modernidad y sobre todo también en nuestros días. Hay autores contemporáneos que son contractualistas, pero obviamente no todos están de acuerdo con que es la mejor respuesta al problema. Entonces veamos cuáles son algunas de las dificultades con las que se topa esta corriente. ¿Sí? Preguntémonos si realmente ocurrió ese contrato. ¿Es algo histórico o es una ficción? ¿Sí? Algo imaginario. Eh, Hay autores que creen que en la realidad ocurrió este pacto o convenio. Eso podemos llamarle el contrato original. Bueno, Wolf utiliza esa denominación. Entonces, veamos, hagámonos esa pregunta aparentemente eh, es sencilla, tal vez ingenua. ¿Ocurrió el contrato realmente? Por favor, Dayana, por Clases, favor. hombre mío. A ver, entonces, he planteado el problema de si realmente el sentarnos en una reunión para hacer una gran asamblea o convención en la que vamos a discutir, hoy se emplea la palabra deliberar, es sobre cómo va a ser la organización social. Vamos a crear la sociedad, a crear el Estado, nos ponemos una autoridad que nos dé leyes, todo eso como decisión colectiva, ¿sí? Porque hasta ahora hemos vivido en el estado de naturaleza, en un estado bárbaro, salvaje, que ya no aguantamos más. Entonces, ¿se dio realmente
en la prehistoria, en la evolución del ser humano, este contrato creador de la sociedad? Nos preguntamos. Ahora, ¿qué responde Wolf? ¿Sí? Wolf cree que esa idea de el pacto social creador de la sociedad es imposible y por la siguiente razón. ¿Sí? Entonces, la respuesta es no. ¿Sí? Veamos por qué. Se supone que, y esto, por favor, tenemos que tenerlo claro, se supone que el hombre inicialmente vivía aisladamente, en solitario, es como si fuéramos un archipiélago. Yo les mencionaba en otra ocasión que se reúne una pareja simplemente para procrear y luego cada quien sigue su camino. El problema de que nos imaginemos que nos vamos a sentar en la mesa de diálogo y conversar sobre cómo vamos a convivir en sociedad. Es imposible porque, para empezar, ¿en qué lengua nos comunicaríamos? Hay ahí un problema de comunicación. Si es que cada quien vive por su lado, por su cuenta, no hay un lenguaje social, un medio de comunicación común que sirva de medio para este intercambio de ideas. ¿Sí? Entonces, primer problema. ¿Sí? Entonces, no es posible porque hay el problema de la comunicación. Se supone que el lenguaje es un fenómeno social. Es decir, para poder emitir un mensaje que pueda ser comprendido por un oyente, por un interlocutor, tenemos que tener reglas comunes de, de habla, en ausencia de las cuales no nos vamos a entender. Profe, ¿Sí? hay una falta de comunicación, ¿por qué? Por parte del Estado y de la sociedad. No, la comunicación es entre los individuos. Estamos, Ah, ya. estamos pensando en que se realiza una gran asamblea, una gran reunión y en la cual estamos discutiendo cómo vamos a vivir en sociedad, cómo nos vamos a organizar. Pero para eso tenemos que utilizar un lenguaje. Pero si no hemos vivido juntos, ¿qué lenguaje vamos a utilizar? Entonces, hay ahí un problema serio, ¿sí? Somos capaces de emitir ruidos con nuestro aparato el, de locución, pero yo puedo, haciendo unos determinados sonidos, estar pensando en algo, tratando de vehicular algún mensaje, pero si la otra persona no comparte mi lenguaje, entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo ese diálogo que a la final va a resultar en el contrato? ¿Sí? Entonces, carecemos de ese lenguaje común
y por lo tanto la reunión va a ser imposible. Mm. Bien, esa es una primera dificultad. Y otra dificultad es que, ¿cómo puede ser lícito que una generación haga un contrato al cual estarían también obligados las generaciones venideras? Entonces, eso parece una imposición que no respeta la libertad de las futuras generaciones. Una generación no puede hacer un contrato que obligue a las futuras generaciones. ¿Sí? Es decir, yo puedo comprometerme a mí mismo a una determinada conducta, pero no puedo hacer yo un contrato que esté obligando a mis hijos, a mis nietos y bisnietos a comportarse de determinada manera. Entonces, no puedo decidir por los otros. Si es que detrás del contrato está la voluntad, esa voluntad es individual, puede ser voluntad de un grupo en un determinado momento, pero ¿por qué ese contrato tendría que ser válido también para 50, 100 años después o 25 años después? ¿Sí? Donde ya aparece una nueva generación y la que no ha sido parte del contrato. ¿Por qué ellos tienen que estar obligados por contrato que ellos no firmaron, que ellos no hicieron? ¿Sí? Bien, entonces ahí hay una segunda dificultad y el, obviamente el contractualista puede desarrollar su teoría añadiendo matizaciones, haciendo espacio para responder a estas dificultades y de hecho eso es lo que ha sucedido. Entonces hay ahí un refinamiento de la teoría a una objeción, hay una réplica, a la réplica una contrarréplica y así. Entonces, se ha hablado de un consentimiento tácito, de un consentimiento hipotético, pero a estas enmiendas del contractualismo también se han lanzado objeciones. Simplemente, bueno, no quiero descender a los detalles, sino más bien dar la visión panorámica de esta sección del texto de Jonathan Wolff, pero sí quisiera mencionar por lo menos un punto de este debate, que es el siguiente. Se podría, a favor del contractualismo, decir que quien permanece en un estado está aceptando implícitamente la autoridad del mismo. En la medida en que el Estado le brinda ciertos beneficios, como es la paz, el orden, la seguridad, eh, esa situación de
aceptación de los beneficios, implícitamente o indirectamente estaría significando que el receptor de esas ventajas está legitimando o justificando el poder. ¿Sí? Eso es lo que se llama el consentimiento tácito. ¿Sí? Verán, estamos hablando de aquí de no un consentimiento explícito, como puede ser con la firma de un contrato, sino un consentimiento en la práctica, en la actuación. ¿Ya? A ver, eh, con otras palabras, si es que alguien no estuviera de acuerdo con una autoridad, pensemos, por ejemplo, en No sé, sigue en clase, pero tengo mi mala señal. Caroline. A ver, el, decía la cuestión de el consentimiento tácito. Profe, mil disculpas, estaba mi mami al lado mío y A ver, decía que este consentimiento tácito consiste en que si es que uno se queda en el país, implícitamente está aceptando las leyes o está aceptando la autoridad. Porque caso contrario, si es que a uno le disgustara ese gobierno, entonces tendría la opción de salga del país, váyase a otro lado, como ha sido el caso de muchísimos eh, que no toleran una dictadura o, por ejemplo, un gobierno fascista y tienen que huir del país, irse del país a otro lado. ¿A dónde? No sé. Puede ser al país vecino, pero se cree desde el punto de vista contractualista que el hecho de que uno se quede en el país, indirectamente, implícitamente, está dando su consentimiento a, a la autoridad. ¿Sí? Bien, en eso consiste esta idea de el consentimiento implícito. ¿Sí? El, el aceptar los beneficios del Estado significaría estar de acuerdo con el mismo. ¿Sí? Bien, ahora, bien, esto es lo que se podría decir a favor del contractualismo, pero esta respuesta que se puede dar desde el contractualismo es problemática porque, bueno, por varias razones. En primer lugar, fíjense, estamos hablando aquí de recibir beneficios. A ver, entonces, a ver, voy a poner aquí objeción como subtítulo, el problema. ¿Sí?
el recibir beneficios, ¿sí? No es lo mismo que consentimiento. ¿Sí? A ver, pensemos, por favor, para que relacionemos este problema político con algo que sucede en nuestra ciudad, por ejemplo, en las intersecciones de las calles, hay gente que se pone a limpiar el parabrisas de los carros y luego pide unos centavos. Pero lastimosamente hay una minoría de estas personas que, o había, si yo lo he experimentado, que a la fuerza se ponen a limpiar el parabrisas y después le está exigiendo a uno que le dé algunos centavos. Pero hay ahí dos cosas. Uno, a veces se acerca a este hombre y antes de preguntar, quiere que le limpie el parabrisas, ya se pone a regar el líquido con el detergente en el parabrisas. Y uno está diciendo, no, no, no tengo dinero. Pero ya le limpia ya le deja limpiando el parabrisas cuando uno no quería. Entonces, ahí no hay un contrato, ahí hay imposición. Por supuesto, uno recibe un beneficio, le están limpiando el parabrisas, pero no fue con el consentimiento de uno. David Hume es uno de los que se opone al contractualismo y él mismo, en carne propia, sufrió lo siguiente. Tenía una casa en alquiler y al inquilino se le ocurre que la casa necesita ser pintada. Entonces, él se pinta la casa y después la factura se le da a Hume como dueño de la casa. Pero ¿en qué momento Hume aceptó que se le pinte la casa? Por supuesto, la pintura embellece, es un adorno para la casa, queda muy bien, pero jamás dio su consentimiento. Entonces, ¿por qué tiene que pagar por la pintura? ¿Sí? ¿Por qué tiene que aceptar una acción con la cual no ha estado de acuerdo? Eso no va con la mentalidad contractualista. Entonces, aquí hay una diferencia. ¿Sí? Por más que uno sea el receptor de beneficios, eh, se podría objetar que, por lo menos en algunos casos, ¿sí? Uno no tiene por qué corresponder a eso que ha recibido cuando está faltando el consentimiento. ¿Sí? Es decir, la crítica puede ser meramente puntual, no hace falta que discutamos principios, pero si es que uno está obligado cuando, según esta corriente, cuando ha dado su consentimiento, entonces en ausencia de este consentimiento, ¿por qué tendría que estar obligado? Eso es lógico, ¿sí? Entonces, pongamos acá, si no hay voluntad, entonces tampoco hay obligación. ¿Ya? Es decir, esta idea del consentimiento implícito no va bien con la tesis central del contractualismo. Bueno, esta es una de las críticas que se hace contra esta teoría. Entonces, me queda por ver, la próxima clase abordaré el utilitarismo y luego pasaré a ver la distinción entre liberalismo y socialismo y pasaremos a la discusión entre neoliberalismo y Estado social.
Por favor, les pido que ustedes avancen en el procesamiento de los textos. Nos falta un último par de textos. El penúltimo se refiere a el punto de vista de Lorenzo Peña. Y ya les voy a escribir en el e-virtual para que avancen en el procesamiento del texto. Gracias.